Fue en una cálida mañana de abril de 2013 cuando Jerry, de 66 años, junto a su compañera de senderismo, Jane, comenzó su viaje en Virginia Occidental con la esperanza de recorrer el sendero de los Apalaches. Los primeros 800 kilómetros transcurrieron sin problemas, con el esposo de Jerry, George, encontrándola en varios puntos de intersección, proporcionándole un cambio de ropa y el estímulo necesario para completar este viaje de varios meses. «He soñado con esto desde que tenía 20 años», le dijo Jerry a Jane una noche. «No puedo creer que esto esté sucediendo». Tanto Jerry como Jane estaban emocionadas por llegar al monte Katahdin en Maine. Sin embargo, 200 millas antes de este punto, a finales de junio, Jane tuvo que regresar rápidamente a casa para atender a su hija, quien se había lesionado gravemente el tobillo. «Lo siento mucho por irme a mitad de camino así», se disculpó con su amiga mientras se preparaba para partir, pero Jerry insistió en que esta no sería la última vez que caminaran juntas y que encontrarían más oportunidades. Aunque Jerry había perdido la compañía de su buena amiga en este punto, no perdió la determinación de continuar su caminata. El 22 de julio, en el oeste de Maine, el día en que finalmente subiría al monte Katahdin, Jerry se puso los zapatos mientras salía de la casa de refugio donde pasó la noche y se preparaba para continuar su viaje. Dado que Maine era la sección más difícil y el terreno se volvía más accidentado, sin embargo, Jerry era conocida como la oruga por su ritmo lento pero constante, así que no iba a rendirse. Esa mañana, una compañera excursionista, Dottie, se le acercó. «Oye, te tomaré una foto», dijo mientras ocultaba su rostro detrás de la cámara. «Solo dame tu mejor sonrisa». Jerry sonrió lo más brillante que pudo, pero desafortunadamente esta foto pronto se convertiría en su última huella conocida. Jerry comenzó su jornada esa mañana charlando con todos sus nuevos amigos a lo largo del camino y admirando los espesos abetos que parecían envolverlos. Al adentrarse en el bosque, sintió cómo las ramitas de los árboles se rompían bajo sus botas y caminó durante unos segundos antes de encontrar el lugar adecuado. Tarareaba felizmente, ya que no podía esperar para encontrarse con su esposo en unas pocas horas, quien la esperaría en la Ruta 27 con suministros, a 22 millas de su ubicación actual. Mientras se abrochaba los pantalones y volvía con sus amigos, fue entonces cuando su viaje dio un giro aterrador. Caminó y caminó, esperando encontrar el sendero, pero cuanto más caminaba, más se perdía en el bosque. Su corazón latía fuerte y podía sentir las lágrimas llenándole los ojos mientras escudriñaba desesperadamente su entorno, solo para encontrar nada más que exuberante vegetación y el aterrador susurro de las hojas. En un estado de terror absoluto, Jerry buscó su teléfono con manos temblorosas y marcó el contacto de su esposo, solo para encontrarse con un solo y fuerte pitido. «Estoy en problemas. Hice una pausa para ir al baño, pero me perdí», escribió en un mensaje a su esposo. «Ve si el equipo de mantenimiento del sendero puede ayudar». Pero el mensaje nunca se entregó. En un estado de desesperación, Jerry se recordó a sí misma que no era una aficionada, haciendo senderismo por primera vez, y que necesitaba tomar el control de la situación. Reuniendo algo de valor, trató de localizar el punto más alto a su alrededor y caminó hacia el oeste con la esperanza de encontrar señal. Sin embargo, incluso cuando el sol se puso y el día se convirtió en noche, no pudo encontrarla. Al llegar el 23 de julio, George, quien esperaba a su esposa en la próxima intersección, se impacientó. Inicialmente, trató de convencerse a sí mismo de que ella estaría bien y que simplemente caminaba lentamente. Sin embargo, al pasar todo el día sin noticias suyas, no le quedó otra opción que llamar a la policía. Inicialmente, los servicios de guardabosques comenzaron a buscarla, pero a medida que pasaban los días sin ningún rastro de su paradero, helicópteros, cuerpos de bomberos, agencias locales de aplicación de la ley y voluntarios se unieron para buscar a la pobre mujer. La familia de George y Jerry también volaron al sendero de la montaña y ayudaron en la búsqueda. Desafortunadamente, la búsqueda de una semana que ya no encontraba ningún rastro de su existencia se complicó por las fuertes lluvias en la región que se extendieron durante días, eliminando cualquier rastro que pudiera haber quedado. Esto puso fin.
oficialmente a la búsqueda de Jerry y fue declarada fallecida por la ley. Cuando Jane fue informada sobre su desaparición, rompió a llorar y lamentó haberla dejado. Siempre tuvo dificultades para orientarse, incluso cuando estábamos juntas, dijo. La mayoría de las veces ni siquiera podía usar una brújula. A medida que sus llantos se volvían más fuertes, se disculpó con George y su familia, lamentando no haberles informado sobre esto incluso cuando se encontraron varias veces durante el transcurso de 3 meses. George, por otro lado, estaba lleno de dolor más allá de lo que las palabras pudieran explicar. Muchos expertos sugirieron que la mujer había sido asesinada y su cuerpo desechado. Algunos sugirieron que se había ahogado en el río. Algunos se preguntaron si un animal salvaje la había atacado y comido, y algunos psíquicos afirmaron que Bigfoot la había devorado o que se había suicidado. Sin embargo, nada de esto fue probado y no se encontró ningún otro rastro de Jerry hasta 2 años después. En octubre de 2015, un topógrafo de una empresa maderera, durante la filmación de un documental sobre vida silvestre, tropezó con sus restos cerca de un río. Encontré una tienda de campaña aplastada con una mochila cerca, un saco de dormir gastado y un cráneo humanoide, dijo más tarde a las autoridades. Los árboles alrededor del campamento estaban carbonizados y era obvio que Jerry había hecho esfuerzos significativos para ser localizada. Aunque se encontró su cuerpo, la causa de su muerte seguía siendo un misterio, ya que no se pudo realizar una autopsia de lo que quedaba de ella. El sitio de su descubrimiento tampoco reveló ningún rastro de animales ni ADN. Sin embargo, cuando se evaluaron los contenidos de su mochila, se descubrió el diario de Jerry, que contenía detalles desde el comienzo de su viaje hasta el día de su muerte. Según el diario, después de que todos sus intentos de comunicarse con George en su teléfono resultaran infructuosos, Jerry calculó que la comida que tenía podía durar unos 3 días. Para reponer su suministro de agua, se instaló cerca de un río 2 días después de perderse en el bosque. Llena de miedo por la vida salvaje que la rodeaba y la posibilidad de no volver nunca a casa, Jerry comenzó a escribir en su diario. «Lamento haberme ido, George», escribió en su diario. «Me he dado cuenta, mientras cuento mis últimos días, de que ningún sueño o caminata fue más importante para mí que mi familia». Escribió largas y sinceras cartas a cada uno de sus nietos, hijos y su esposo. En su nota final, escrita el 18 de agosto, 26 días después de su desaparición, Jerry escribió: «Quien encuentre mi cuerpo en el futuro, sin importar cuántos años pasen, por favor informe a mi esposo George y a mi hija Kerry sobre esto. Sería el mayor acto de bondad que supieran que estoy muerta». No eran cartas de amor, sino cartas de vida que escribió al borde de la muerte, dijo George cuando apareció en una entrevista, meses después del descubrimiento de los restos de Jerry. La familia de Jerry visitó el lugar donde la encontraron 2 semanas después del descubrimiento y dejaron una cruz de madera decorada con mensajes personales, uno de ellos escrito en la letra de un niño, que decía: «Desearía que estuvieras aquí».